Como todo lo desconocido, los organismos genéticamente mejorados generan amores y odios. Y Mark Lynas es un ejemplo de ello. Ferviente opositor en el nacimiento de los transgénicos de estas tecnologías, este periodista y ambientalista británico hoy cambió su visión y nos explica a continuación por qué él cree que estos organismos genéticamente mejorados constituyen la base y un pilar fundamental para poder abastecer la creciente demanda de alimentos, la seguridad alimentaria y todo esto de manera sustentable. En la década del 90, el escritor y periodista británico Mark Lynas participó profusamente de campañas contra los cultivos transgénicos. Por eso sorprendió al mundo cuando en enero de 2013 hizo una autocrítica y admitió que en su activismo anti-OGM se había alejado de la cientificidad. En Diálogo con AgroTV expone las causas de este cambio radical. A mediados de los 90, yo era uno de los principales activistas anti-OGM y yo personalmente destruí varios de los cultivos de primera generación de transgénicos que se estaban ensayando en el Reino Unido. Eso lo hacíamos porque pensábamos que esto era muy dañino y peligroso y que era el principio de los cultivos que llamábamos Frankenstein. Esto me llevó unos 15 años y fue cuando empecé a escribir sobre el cambio climático, tomando como base el método y análisis científico. Este punto de vista hizo darme cuenta que lo que habíamos hecho estaba equivocado. Después de 2 décadas con transgénicos, la conclusión que pude sacar es mucho más fuerte. Hoy se puede ver que estos cultivos han sido algo positivos. Por eso cambié mi posición. Pasé de creer que son dañinos y peligrosos para el ambiente a creer que son particularmente beneficiosos y que ayudan en el cuidado del ambiente futuro. Lo que pasó es que nosotros y los movimientos ambientalistas tomamos el camino equivocado. Admito que en lo personal estaba equivocado. Por eso es que yo hice una disculpa pública a la comunidad agropecuaria del Reino Unido. Mark, ¿y cuál es el impacto que tienen los movimientos antitransgénicos en la sociedad y cuál es el beneficio que se deja de percibir justamente por esta situación? The anti-GMO movement is Posiblemente el movimiento anti-OGM es la campaña más exitosa de la cual yo haya participado en mi vida y logró prohibir el desarrollo de los cultivos transgénicos en la mayor parte del mundo. Actualmente están prohibidos en África, la India, Filipinas, Asia y también en Europa, salvo en pequeñas zonas como España y Portugal y solo para un cultivo. Entonces, a los productores agrícolas de gran parte del mundo se les negó el acceso a esta tecnología por una superstición que viene de épocas anteriores. Pienso que para el futuro, si se les permite usar esta tecnología, los beneficios pueden ser enormes. Un ejemplo puede ser el del arroz dorado o golden rice, que es fuente de vitamina A y permite resolver un problema de salud que hoy es causa de muerte en unos 2 millones de personas por año entre mujeres y niños. Por lo tanto, se están perdiendo muchísimas vidas por el solo hecho de no poder utilizar estas tecnologías. ¿Se puede alimentar en base a la cultura orgánica 9.000 millones de personas hacia el año 2050? Si quisiéramos alimentar a las 9.000 millones de personas que se esperan habiten el planeta en 2050, usando agricultura orgánica, no quedaría ningún lugar del mundo con selvas tropicales ni árboles en pie. Todo se debería dedicar a la producción orgánica. Esto por el simple hecho de que la agricultura orgánica es muchísimo menos productiva. Para producir los alimentos necesarios para todos estos habitantes, deberíamos sembrar cada centímetro cuadrado de suelo natural que existe en el mundo. Como la producción orgánica tiene alrededor de un 35% menos de productividad, entonces la necesidad de suelo equivaldría al doble de lo que hace falta hoy, y eso sería un verdadero desastre para el ambiente. Ambientalista por vocación, Lynas explica cómo el uso de transgénicos colabora con la sustentabilidad. Hoy la mejor forma de dar cuenta de cómo los cultivos transgénicos son beneficiosos para el medio ambiente es mirando el uso de agroquímicos. Estoy involucrado en un proyecto de desarrollo de cultivos transgénicos en Bangladesh, donde hoy los productores empiezan a poder ensayar el uso de una berenjena transgénica que no usa ningún insecticida. Vale recordar que la berenjena tradicional debe fumigarse más de 100 veces durante el periodo del cultivo. Esto tiene como principal beneficio que los
productores no están expuestos a un uso tan intensivo de insecticidas. En el caso de la berenjena transgénica, además de no exponer a los productores, también permite una mejora ambiental porque no se liberan agroquímicos al ambiente. En realidad, como si fuera un cultivo orgánico porque no hay uso de agroquímicos. Pero a diferencia de los orgánicos, los transgénicos sí funcionan, generando un cultivo de alta calidad y rendimiento. Esto es un enorme salto hacia adelante en el cuidado del ambiente, pero tiene una oposición feroz por parte de las organizaciones ambientalistas. Muchas están financiadas por donantes extranjeros que se oponen al desarrollo de la biotecnología. El objetivo de estas organizaciones es prohibir que el productor de Bangladesh tenga acceso a estas tecnologías modernas y que siga produciendo como en el pasado. ¿Y por qué Europa, que es un país con alto poder adquisitivo per cápita, está digitando cómo debe alimentarse países que tienen menores recursos económicos? La agricultura europea hoy es una especie de museo altamente dependiente del uso de agroquímicos. Los productores agropecuarios europeos aplican mucho más fungicidas, insecticidas y otra clase de químicos que un productor equivalente de Estados Unidos o de Argentina. Por eso el modelo europeo no es para nada sustentable. Pero claro, en Europa esta situación no genera hambre porque ellos tienen plata y pueden importar los productos que necesitan de otros países que sí producen con biotecnología y sistemas más modernos de producción. Está claro que Europa tiene una visión hipócrita de su propia agricultura, donde no se permite al productor acceder a la tecnología moderna, pero al mismo tiempo se importan millones de toneladas de soja y maíz transgénicos de otras partes del mundo, como Sudamérica, para poder alimentar a la población. ¿Cuáles son los beneficios que percibe, por un lado el productor y por otro lado el consumidor al final de la cadena con los organismos genéticamente mejorados? Uno de los problemas de la biotecnología es que siempre se han destacado los beneficios orientados al productor y no se ve con claridad qué beneficios hay para el consumidor. Por lo tanto, los consumidores pensaron que estos beneficios que recibía el productor representaban cierto nivel de riesgos para el consumidor, aunque sabemos que está científicamente comprobado que no hay ningún riesgo adicional en los alimentos transgénicos respecto de los alimentos que no surgen de la biotecnología. Entonces, esta situación de los beneficios a productores y consumidores es una de las razones por las que yo apoyo un sistema de información más transparente a través del cual el consumidor comprenda cuáles son los beneficios que tiene el uso de este tipo de cultivos. Porque si el consumidor supiera cuáles son los componentes de los alimentos que provienen de la biotecnología, él también va a tener en claro cuáles son los beneficios que la biotecnología le agregó a lo que él está consumiendo. Como dijimos antes, la biotecnología ayuda mucho a reducir la cantidad de químicos que se usan en el proceso productivo y otros procesos en la cadena de valor. Desde mi punto de vista, el uso de la biotecnología y la transgénesis constituyen una forma de llevar adelante los procesos productivos, pero con una huella ambiental menor que las tecnologías anteriores. Lo que la gente tiene que saber es que no hay nada no natural alrededor de esto, porque los genes son parte de la creación y si podemos usarlos de forma tal que la agricultura sea una actividad más sostenible y le transmitimos esto a los consumidores, ellos van a estar más abiertos al uso de la biotecnología. Después de una revolución verde promovida por la primera generación de transgénicos, Linus advierte que si se permitiera la siembra de OGMs en países pobres, podría empezar a resolverse parte de los problemas del hambre. Creo que nosotros necesitamos una segunda revolución verde y además necesitamos alimentar a una población mundial que ya hoy tiene hambre. Hoy hay 800 millones de personas que siguen teniendo problemas de hambre porque son pobres, pero hay suficiente cantidad de alimentos para ellos. La primera forma de disminuir la pobreza en esos países de África subsahariana es aumentando la productividad de sus propios cultivos, que ellos sean capaces de generar su propio alimento y venderlos. De esta manera, además de procurarse su alimento, generan una fuente de ingreso. Entonces, van a ser menos pobres, van a poder mandar a sus hijos al colegio, trabajar, capacitarse. Pero esa no es la única historia. También necesitan mejores caminos, sistemas de riego, fertilizantes, mejores gobiernos y menor corrupción. Los cultivos no pueden resolver todos los problemas, pero son una parte vital de las soluciones y están al alcance de la mano.
Mark Lainas advierte que no ha habido en el mundo una causa de todas las acusaciones que se han hecho sobre los transgénicos que haya prosperado de manera exitosa. No ha habido un solo caso o denuncia realizada por los activistas en la que hayan tenido razón. Nunca se encontró responsables del incidente de los OGMs o la biotecnología. Y si hubiera habido alguno, tendríamos muchísima información, sobre todo en una sociedad de tanto litigio como la norteamericana, donde rápidamente hubiera llegado a la primera plana de los diarios. Así como podría afirmarse que los transgénicos no han generado ni un dolor de panza, no puede decirse lo mismo de la producción orgánica. Solamente la última primavera, 50 personas murieron en Alemania por haber consumido unos brotes de soja orgánica. Si esto hubiera sido causado por cultivos genéticamente modificados, hubiera estado en la tapa de todos los diarios del mundo. Pero claro, como era la industria orgánica, en una semana se habían olvidado. Porque en este tema no hay un sentido real de nivel de riesgo que se corre, y ese nivel de riesgo percibido tenga relación con lo que la ciencia en verdad dice. Ahora, Mark, ¿no nos enfrentamos a un problema ético teniendo una eficiente herramienta que puede llegar a alimentar las 800 millones de personas que están desnutridas en el mundo? Hace algunos meses estaba en África del Este, donde hay una nueva enfermedad viral que está afectando a los cultivos de mandioca. Las familias de agricultores que tenían este problema también tenían a sus hijos con graves problemas de desnutrición, y yo sabía que a pocas millas de ahí había ensayos de una nueva mandioca transgénica resistente a estos virus. Sin embargo, estos cultivos OGMs están prohibidos para los productores africanos por ser transgénicos. Las organizaciones no gubernamentales que están en contra de la biotecnología, que deberían estar preocupadas por el hambre de esta familia, en lugar de hacer esto, están desparramando mitos en relación a los cultivos transgénicos. Ante la difusión de estas mentiras, los productores no van a poder acceder a los cultivos transgénicos que les permitirían alimentar a sus familias. Darme cuenta de esto fue terrible para mí. Es importante que estas ONGs que están desparramando información falsa y están colaborando para que la gente se mantenga en la pobreza y el hambre, sean marcadas alguna vez como responsables de lo que están haciendo, porque su responsabilidad es ineludible. Ahora, ¿cómo enfrentará el desafío del sector agropecuario de aumentar la producción cuidando el medio ambiente? Hay un par de innovaciones que se vienen en el pipeline de biotecnología que me parecen muy interesantes. Una es la capacidad de fijación de nitrógeno de las leguminosas pasado a las gramíneas y otros cultivos de consumo masivo, porque esto mejoraría el impacto que hoy están teniendo los fertilizantes químicos en el ambiente y disminuiría los costos de producción. Si pusiéramos ya lo que el reino vegetal inventó, que es esta capacidad de tomar nitrógeno del aire y fijarlo en el suelo, esto va a traer enormes beneficios ambientales. Lo segundo que es importante es que debemos incluir resistencia a las principales enfermedades en los cultivos de consumo masivo, como es en el caso del trigo, porque la roya del trigo se está transformando en una de las principales amenazas para el trigo en el mundo. Sabemos dónde están los genes de resistencia a la roya, pero no pueden movilizarse porque hay una gran oposición de parte de los antitransgénicos. Es una pena porque no se sabe cuántas décadas llevará hasta que estos genes puedan ser incorporados a la planta de trigo por métodos de cruzamiento convencional sin usar la biotecnología. Podemos resumir que necesitamos a la biotecnología para mejorar y asegurar nuestra oferta futura de alimentos y también para hacerlo cuidando el medio ambiente. Para el periodista, la comunicación hacia los consumidores sobre la importancia de los organismos genéticamente modificados es una tarea que hay que emprender desde un punto de vista multisectorial. El tema de los organismos genéticamente modificados es mucho más que un simple desafío de comunicación. Nada de esto puede ser resuelto por una campaña de relaciones públicas de una compañía multinacional. Lo que hace falta primero es transparencia y los productores agropecuarios tienen que ser parte de los que comuniquen los beneficios y las necesidades alrededor de la biotecnología.
Tienen que explicar por qué los usan, de qué manera gracias a estos pueden cuidar sus suelos, por qué necesitan usar agroquímicos en algunas ocasiones y por qué usan los cultivos transgénicos. Para esto tienen que animarse a hablar con los consumidores, porque de esta forma el consumidor no va a tener la idea de que la agricultura se transformó en algo artificial y antinatural y se les va a sacar de la cabeza que es algo peligroso para los alimentos que están consumiendo. Hay todavía una gran distancia y falta de entendimiento entre el productor y los consumidores. Tenemos que trabajar en esto, pero también hay una gran distancia entre lo que los científicos saben y lo que la comunidad piensa o sabe. Por eso la comunidad científica tiene una gran responsabilidad de corregir 2 décadas de información incorrecta en relación a este tema en particular.